¿Qué tal? Buenas tardes, estimados asociados del Colegio de Licenciados en Homeopatía del Estado de Jalisco, Asociación Civil. Además, también claro, igualmente sean bienvenidos todos aquellas personas licenciados en homeopatía que aún no pertenecen a esta asociación de profesionales del área de la salud y demás personas interesadas. Dando continuidad a los temas centrales de este año, que nos hemos estado enfocando en los temas de pediatría, ¿sí? Hemos estado hablando de la semiología, hemos estado hablando de la semiología para la repertorización, hemos estado hablando de algunos aspectos clínicos, algunos estudios de imagen, de laboratorio, algunos procedimientos y todo enfocado en el paciente, en este paciente pequeño que no es un adulto chiquito, es un paciente con características muy especiales. Y en esta ocasión tenemos un invitado especial para esta conferencia, ¿sí? Al maestro Mario Alberto Urtiz Agredano, quien con su gran caudal de experiencia y conocimiento, en particular en esos remedios que a veces quizá pasamos por alto, pero que son de gran valor, estos remedios pequeños, estos remedios específicos y por supuesto también policrestos y semipolicrestos que también implican una gran importancia para nuestro paciente pediátrico. Así es que tenemos de invitado al maestro. Ya muchos de ustedes en sesiones anteriores ya lo habrán visualizado. A quienes hemos tenido el privilegio de ser sus alumnos, pues obviamente conocemos su estilo, su experiencia y su gran capacidad, sobre todo para compartir conocimientos y experiencias. Adelante, maestro, el escenario es todo suyo. Bienvenido. Muchas gracias por su disponibilidad. Muy bien, muchas gracias. Es un gusto para mí otra vez retornar a las conferencias del colegio. Contribuir de esta manera, pues para informar a los nuevos asociados, a los que ya están desde hace mucho tiempo, para seguir preparándonos y poder ofrecer una homeopatía de calidad. Y más que nada, pues ir a la parte con el crecimiento de esta noble profesión. En esta ocasión vamos a hablar de farmacodinamia, tratamiento con los medicamentos que vamos a utilizar en el tratamiento pediátrico en padecimientos respiratorios, digestivos y cardiovasculares. Es una hora lo que vamos a estar tratando el tema. Es imposible ver un montón de patologías, entonces seleccioné como las más comunes, las que se ven más en consulta y los medicamentos que más frecuentemente utilizamos y que obviamente mejor resultado suelen dar. Muchos de ustedes ya los conocerán, pero pues siempre hay algo nuevo que aprenderles, sobre todo los tips que vamos desarrollando a través de los años en la experiencia de la consulta, esperando que sea de su agrado y sobre todo de mucho provecho para ustedes, para que lo puedan poner en práctica en su consulta profesional. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con las enfermedades respiratorias en pediatría. Hay que recordar que esto es en pediatría, y que tiene también pues mucho que ver también con las cuestiones pediátricas, de los muy pequeñitos hasta los niños de 10, 12 años, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar tratamiento con la otitis media, que es uno de los padecimientos que más vemos en consulta. Padecimiento es un padecimiento de las vías respiratorias altas, lo consideramos así. Y en este capítulo vamos a ver lo que son medicamentos para otitis media y externa, con o sin supuración, ¿sí? No nos vamos a entretener en lo que es la fisiopatología, que ya hemos abordado en otras ocasiones, sino en los medicamentos, ¿sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, sobre todo en otitis media y externa sin supuración, o sea, sin que la membrana timpánica se haya perforado, a belladona, uno de nuestros principales medicamentos para controlar la inflamación de este padecimiento.
Este es un medicamento que lo vamos a utilizar para el dolor de oído, las otalgias, sobre todo cuando hay mucha hipersensibilidad a los ruidos. Y generalmente lo utilizamos cuando está en su fase aguda, cuando está acompañado de fiebre, ¿sí? Cuando tenemos inclusive ruboración, tenemos mucho calor y sobre todo el dolor es intenso. Entonces, un medicamento como de inicio, de la fase aguda, para poder controlar el padecimiento, sobre todo si es un proceso inflamatorio en el que todavía no ha llegado a infectarse o nada más un proceso irritativo. Enseguida tenemos ferrum fosforicum. Ferrum fosforicum es un medicamento, de hecho es considerado el principal medicamento para otalgias, ¿sí? Puede ser otalgia de cualquier etiología, pero bueno, en este caso lo estamos manejando para otitis media o externa. Dijimos sin supuración. Es un medicamento por derecho propio, por su patología, su patogenesia tan apropiada y tan sugestiva de prescripción de este medicamento, en el que generalmente es el primer medicamento en el que nosotros pensamos, ¿verdad? Aquí podríamos pensar que sería como al inicio del proceso inflamatorio. Eh, Enseguida sería, por ejemplo, belladona, sería el que le siguiera en intensidad. Pero acuérdense que siempre y cuando vayan de la mano con la sintomatología, ¿sí? El cuadro característico de que complemente lo que es una totalidad sintomática que más se ajuste al paciente. Pero en términos generales, ferrum fosfórico se utiliza casi siempre de inicio y cuando no obtenemos resultados, si el cuadro migra a belladona, pues entonces podemos pasar a belladona. Chamomila es otro de los principales medicamentos, sobre todo en niños recién nacidos, uno de los medicamentos también para dolores, ¿sí? Chamomila, cofea, que no lo tenemos aquí, pero que también actúa como un analgésico. Se utiliza también en otitis medias, acompañado de acúfenos, zumbidos, que son en los pacientes, los ruiditos, y la sensación de tener el oído tapado. Se puede utilizar también en niñitos chiquitos que padecen de la inflamación de la trompa de Eustaquio, ¿sí? Que es cuando sienten que se les tapa el oído, que es una disfunción tubárica de la trompa de Eustaquio, así, ese es su nombre patológico. Tenemos colosintis también, otro medicamento que actúa como analgésico, antiinflamatorio, antiespasmódico en todo caso también. También de nuestros principales medicamentos, sobre todo que tienen lateralidad izquierda, acompañado de una comezón o un prurito muy profundo con la sensación de que empieza a repercutir en el oído el sonido y se mejora introduciendo el dedo para rascarse. Una característica dentro de las patologías del oído interno y externo es que en la otitis externa generalmente el paciente tiene prurito, ¿sí? Hay dolor, hay comezón y el dolor generalmente se agrava cuando movemos el pabellón del oído, cosa que no sucede en la otitis media. En la otitis media el dolor se mantiene idéntico, se mueva o no el pabellón del oído. Es una de las claves para el diagnóstico de si es obviamente con la observación del otoscopio para hacer un diagnóstico mucho mejor, pero bueno, son algunos tips a nivel clínico para hacer el diagnóstico. Entonces, colosintis también lo vamos a tener ahí. Generalmente se utiliza más en otitis externa. Tenemos Floricum acidum. Aquí ya hablamos de otitis con supuración. Inclusive aquí estamos hablando de una otitis media, supurativa, e inclusive con ya tendencia a una afectación del mastoides, una mastoiditis en un momento dado. Es el medicamento que actúa junto con Aurum metallicum, Capsicum y Floricum ácido, los tres principales medicamentos para la mastoiditis. Pero no por ello también lo podemos desechar y lo podemos utilizar, como les mencionaba, para lo que es la otitis media, sin que se haya afectado todavía en la apófisis mastoides. Enseguida tenemos otros medicamentos.
El Epar-Sulfur, que también se utiliza en la otitis media, supurativa o externa, que esté supurando, con la característica típica de Epar-Sulfur, la secreción blanca, grisácea, con olor a queso rancio, que agrava por frío o por contacto por superficies heladas, ¿sí? Acompañada de los ya acúfenos y puede haber vértigos y náuseas y vómito. Es importante recalcarles que en casi todos los padecimientos de orden del oído, ¿sí? A nivel otorrino, cuando se afecta el oído, pues sí puede ir acompañado siempre puede con dolor de cabeza, náuseas, vértigo o simplemente mareo. Que al inflamarse el oído, acuérdense que el oído, que es el octavo par craneal, también nos sirve dentro de sus funciones, aparte de escuchar, para equilibrar. Entonces, cualquier inflamación a cualquiera de sus niveles, pues puede alterar estas funciones de estos órganos y darnos esa sintomatología, ¿sí? Entonces, para sulfur, la secreción blanquecina, ¿sí? Eh, Enseguida tenemos mercurio solubilis, también es para procesos infecciosos ya. Eh, Igual que para sulfur, aquí ya estamos hablando de procesos infecciosos, ya no de orden vírico leve, sino ya casi bacterianos, con una secreción en mercurio, la secreción puede ser amarilla, verdosa y puede ir inclusive estriada de sangre, ¿sí? Aquí ya la perforación se hace manifiesta y empieza a ver las secreciones purulentas rayadas con sangre. Es una de las características de mercurio solubilis. Tenemos pulsatilla también, que es un medicamento también para la otitis externa o media, también supurativa. En pulsatilla también hay que recordar que la secreción es amarilla o amarilla verdosa, muy espesas, pero con la modalidad de que no son poco o nada irritantes. Generalmente esta otitis media se da como consecuencia de padecimientos víricos después de un sarampión o alguna rubiola. Es característico que pudiera, como parte de una complicación de estos padecimientos, aparecer una otitis. Enseguida tenemos cali muriático. Cali muriático es el medicamento específico para lo que habíamos llamado la disfunción de la trompa de Eustaquio, o sea, la sensación del oído tapado, que puede ser por cuestiones alérgicas, por cuestiones inflamatorias, víricas, en fin. Es el medicamento de elección para aquellos pacientes que tienen problemas, otalgias, dolores de oído o procesos inflamatorios en el que hay la sensación de tener el oído tapado con algunos acúfenos y obviamente acompañado, como les mencionaba, de todos los padecimientos del oído que pone con mareos o vértigos. Silicia es otro medicamento que también lo podemos utilizar, se utiliza muchísimo también en consulta. Aquí es un medicamento para otorreas ya sea agudas o crónicas, ¿sí? Normalmente, acuérdense, las secreciones de silicia son espesas, purulentas, muy amarillosas, un amarillo muy intenso, ¿sí? Hasta fosforescente, pudiéramos decirlo. Puede ser acompañado de prurito, si es que es una otitis externa, puede ir acompañado de la sensación también del oído tapado, el dolor generalmente ya cuando el proceso inflamatorio o el proceso de una otalgia ya repercute en la perforación de la membrana timpánica, generalmente el dolor cede o disminuye considerablemente. No así cuando la membrana timpánica está todavía íntegra y está acumulada la secreción purulenta pugnando por salir, ahí es cuando se intensifica el dolor. Pero generalmente en estos medicamentos que le estoy mencionando, en el que ya hay supuración, pues es ya prácticamente el dolor es muy poco o nulo, ¿sí? Porque ya hay un desagüe, un drenaje de esa secreción purulenta que está ya saliendo y aliviando la congestión. Hidrastis también es otro de los medicamentos que tenemos considerados para la otitis media supurativa.
Es una otorrea también espesa, fétida, purulenta, muy similar a la de silicia, amarillenta o inclusive a veces hasta verdosa. En ocasiones tenemos pues eh, como la duda entre prescribir hidrastis y pulsatillas por la gran semejanza de sus características clínicas en cuanto a su secreción. Se puede utilizar también, habíamos dicho, en la disfunción de la trompa de Eustaquio. Y casi siempre también ahorita que recuerdo en todos los padecimientos auditivos, siempre puede haber una marcada, leve o moderada hipoacusia, que es parte del proceso, ¿sí? Tosidrastis es un medicamento también a considerar. Todos esos medicamentos que se mencionan que tienen otorrea, ¿sí? Secreción espesa, amarillosa, sanguinolenta, blanquecina, grisácea, en fin, como los hemos visto ahorita, es porque consideramos que ya es en el proceso que ya está avanzada, ese proceso de la otitis que ya se perforó. Sí me gustaría aquí comentar que el objetivo del tratamiento en las otitis es evitar que la membrana timpánica se perfore, porque en ocasiones las perforaciones son múltiples o tan grandes que a veces es imposible que se reparen por sí sola y requieren tratamientos quirúrgicos. Entonces siempre tenemos que estar eh, alertas en un momento dado durante la auscultación, procurando que el proceso no avance hasta la perforación. Ahora, si ya nos llegan con la perforación, bueno, pues entonces sí, tenemos que dar el tratamiento y tratar de limitar el daño lo más posible. Tenemos calisulfuricum también, que es el medicamento de la tercera etapa de los procesos inflamatorios, ¿verdad? Acuérdense, ferrum fosforicum de la primera etapa, cali muriaticum de la segunda etapa y calisulfuricum de la tercera etapa. También secreciones amarillas, aunque aquí la secreción es más acuosa que espesa, ¿sí? Es un color amarilloso intenso, muy parecido también al de silicia, muy fétida, purulenta, y que inclusive puede también utilizarse ya en afectación acuérdense, una de las complicaciones de la otitis media supurativa es que se haga una mastoiditis y posteriormente si se descuida o el proceso continúa puede ser hasta una meningitis. Entonces, también se utiliza mucho en mastoiditis, aunque pues casi lo tenemos un poquito más exclusivo para la cuestión de la otitis media, ¿sí? La agravación por el calor, como muchos de los medicamentos que si se han fijado tienen esa modalidad, es una de sus grandes características. Tenemos Calibich, que también es un medicamento ya muy conocido, que acuérdense, las secreciones espesas pueden ser amarillentas, verdosas, pero son tan espesas que inclusive hacen hilos, ¿verdad? Entonces, estos medicamentos que pues, se producen en la otorrea, también generalmente todos los medicamentos que sirven para el oído también sirven para la sinusitis, curiosamente, con las mismas características, ¿sí? Hay que recordar que hay una conexión entre lo que es las, eh, los senos paranasales, ¿ya? El conducto auditivo, inclusive a veces de la nariz mandamos las secreciones hacia el oído y de ahí es donde se originan las otitis media. Entonces, todos estos medicamentos que les mencioné para otitis media supurativas, inclusive los que no son supurativos, también tienen aplicación en las enfermedades de sinusitis, sobre todo, pues, como mencionamos, en niños, aunque no es exclusivo de los niños. Afortunadamente, la homeopatía es para niños y adultos, aunque sí hay medicamentos un poquito más enfocados en pediatría. El segundo tema al que quisieras hablarle es de faringoamigdalitis aguda. Vamos a abarcar lo que es amigdalitis aguda, los principales medicamentos. Les mencionaba que quería que abarcáramos los padecimientos más comunes de consulta con la mayor cantidad de medicamentos para que los tuvieran ahí presentes. No entretenernos tanto en cada medicamento, que sería lo más ideal y lo más padre, pero bueno, dada la limitación del tiempo que tenemos, además ahí está la literatura, ya son medicamentos que la mayoría de ustedes ya conocen, entonces más que nada compartirles la experiencia, ¿verdad? Entonces, amigdalitis, que pueden ser bacterianas o virales.
El mercurio soluble es uno de los principales medicamentos para amigdalitis pultácea con puntos blancos, ¿sí? Estreptocócicas, por así llamarlas, de esas de penicilina, esa es una gran indicación. Vemos al paciente con adenopatías así anteriores, el paciente saliva mucho, tiene una litosis terrible, el dolor, la disfagia es intensa y vemos los lechos amigdalinos con puntos de casios, puntos blanquecinos, ¿verdad? Y una secreción espesa que corre por la faringe. Esas son típicas de mercurio solubilis. Igual que fitolaca también, nomás que en fitolaca hay una pequeña variante. Generalmente el rojo de fitolaca en lo que es la cavidad oral es un poquito más tendiendo hacia violeta, o sea, más púrpura. Pero básicamente también tiene puntos blancos, también tiene adenopatías, en fin, muy similar, ¿sí? Aquí habría que irnos por lo que son las modalidades en un momento dado y el aspecto para poder seleccionar uno u otro. Después tenemos la quesis, que es también un medicamento para amigdalitis, ¿sí? También de color púrpura. Aquí en este medicamento generalmente no hay puntos blancos. Esa es la gran diferencia con mercurio y con la chesis, ¿sí? Perdón, con fitolaca. Entonces, la chesis y fitolaca son muy similares en el color, pero hay que tomar en cuenta que en fitolaca vamos a tener puntos blancos, lo que llamamos puntos caseosos, no es pus. Mucha gente dice que, es que tiene pus. No, realmente no es pus, es un material caseoso, un tejido desecho del tejido linfoide. Semeja más bien una especie como de masilla blanca, muy fétida, pero no es pus, ¿verdad? Entonces, en la quesis no vamos a encontrar eso y sí vamos a ver más que nada la sintomatología, igual que en todas las amigdalitis, dolor, fiebre, disfagia, adenopatías, halitosis, en fin, ¿sí? Tenemos la del Lycopodium. Aquí en el Lycopodium tenemos una garganta de color marrón, también rojiza. La gran característica, la gran diferencia para seleccionar Lycopodium es que tampoco va a haber puntos blancos, ¿sí? No digo que por ahí aparezca uno que otro y diga, pues con uno que tenga ya no el Lycopodium. Sí, puede ser. Eh, pero normalmente no es la gran característica, como a diferencia de mercurio, fitolaca y sulfuro, que sí tienen abundantes puntos gaseosos. En Lycopodium no hay, y la gran característica para seleccionar este medicamento es que generalmente la angina derecha siempre está más inflamada que la izquierda. A lo contrario de la quesis, en la que vemos que normalmente la angina izquierda está mucho más afectada que la derecha. También ese es un punto a observar para la prescripción del medicamento. Hay que recordar que el licopón es lateralidad derecha y la quesis lateralidad izquierda. Epar-sulfur les mencionaba, también este medicamento, al igual que en las secreciones del oído, aquí en la garganta vamos a ver que también va a tener mucha secreción blanquecina, va a haber muchos puntos blanquecinos, inclusive abscesos se van a ver, ¿eh? ¿Sí? Y es uno de los principales medicamentos para lo que es el absceso amigdalino. ¿Sí? El absceso amigdalino, no confundirlo con los puntos blancos. El absceso amigdalino generalmente es unilateral y aquí sí, a veces en vez de ver puntos blancos, vemos secreción purulenta líquida, ¿sí? Ya cuando alguien hace un flemón o absceso amigdalino, ya es una indicación muy importante de que el paciente tiene que resolverse rápidamente, ¿sí? O que está en riesgo de padecer complicaciones propias de las amigdalitis crónicas, ¿verdad? Como son la fiebre reumática, problemas renales, problemas cardíacos, en fin. Entonces aquí sí hay que estar muy al pendiente con esa situación. La canino es un medicamento que generalmente no goza de mucha popularidad, pero es uno de los mejores medicamentos para este tipo de padecimientos. Aquí la característica es que puede ser angina roja con o sin puntos blancos, ¿sí? De hecho, este medicamento su indicación principal es para la difteria. Hoy en día es muy difícil encontrar pacientes con difteria, ¿sí? Sobre todo porque por las vacunaciones y todo eso, es muy difícil que encuentren un paciente con difteria. Entonces, la acción a nivel de la garganta se va a centrar tanto en amigdalitis agudas, pultáceas, como no pultáceas.
Gran característica y cinto clave del A canino, la alternancia de lados en su padecimiento. ¿Qué quiere decir? Que en la mañana puede estar enfermo más de un lado y en la tarde puede pasar hacia el otro lado. En la mañana tenías el lado derecho más malo y ahorita en la tarde ya se te ve mejor y del otro lado se te ve más malo. Esa es la gran característica, de hecho es el síntoma clave de este medicamento. En la faringoamigdalitis belladona, pues al igual que en el oído, pues es para procesos inflamatorios, rojo escarlata, no hay puntos blancos, generalmente enfermedades de tipo viral, en el que se pone muy roja la garganta, todo desde la faringe, las fauces, las amígdalas, parte del paladar, en fin, un color rojo brillante, mucha fiebre, mucha disfagia, pero no hay ningún signo de secreción. En Cali Beach, ahí sí, al igual que en el oído y en la sinusitis, vamos a ver la secreción amarilla verdosa pegajosa, muy adherente, difícil de expulsar, ¿sí? Que corre de lo que es la secreción retronasal con las amígdalas inflamadas. ¿Sí? Pueden ir o no con puntos blancos, generalmente no hay puntos blancos, pero bueno, si las otras características sí corresponden a Calivis, podemos administrar este medicamento. Bueno, tenemos en las amigdalitis crónicas, tenemos ya son tratamientos en que ya una vez que se resolvió el tratamiento agudo y pues son pacientes que han padecido toda su vida de amigdalitis agudas, pues entran en fase crónica. Entonces los tratamientos crónicos se van a administrar durante largos periodos de tiempo y siempre que haya una recaída, bueno, se suspenderá el tratamiento crónico, se atenderá con el agudo por la recaída y ya una vez que se resuelva otra vez lo agudo, volveremos a lo crónico, ¿verdad? No, nunca dar los dos juntos, así. Normalmente la indicación va entre lo agudo y lo crónico un poquito diferente los medicamentos. Entonces, varita carbónica es uno de los medicamentos que ya tenemos por tradición para amigdalitis crónica. ¿Sí? Aquí sí son pacientes que tienen, niños sobre todo, que tienen desde que 1 año, 2 años padeciendo las anginas constantemente, que ya han estado coqueteando con el otorrino a que les hagan cirugía o no. Entonces, yo diría que siempre hay que darles una oportunidad, un tratamiento homeopático para tratar de resolver ese padecimiento. O sea, esos niños que han tomado todos los antibióticos del mundo, ya, pues ya son muy difíciles de tratar porque ya ningún antibiótico les hace porque ya formaron resistencia, ¿verdad? Con tanto. Eh, la clásica característica, o sea, que generalmente agrava de derecha a izquierda y agrava por el frío, o sea, la gran característica del frío de las varitas, ¿verdad? Tenemos la varita muriática, que no es muy popular, casi todos nos vamos por la varita carbónica, pero en mi experiencia yo he visto, bueno, en lo personal, no sé, he visto mucho mejores resultados con este medicamento de varita muriática que inclusive que la varita carbónica. ¿Sí? Eh, es un medicamento para amígdalas pues crónicas hipertrofiadas. Obviamente aquí yo les comento así pues mi experiencia, pero también tiene que ir sujeto a lo que es la sintomatología que presente y las modalidades que más se ajusten, ¿no? No porque a mí me guste más bueno, vamos a eliminar a la otra, ¿no? Si el paciente, su sintomatología se ajusta a lo que es varita carbónica, pues varita carbónica se le administrará. Tenemos calcárea carbónica, también medicamento, el clásico para las amigdalitis crónicas, ¿sí? Muy parecido a las varitas también, la agravación por el frío, todas las calcáreas friolentas, ¿verdad? Es uno de los medicamentos que también se utilizan desde muchísimos años con excelentes resultados. Aquí pues vemos también que son amígdalas hipertrofiadas, niños con escaso desarrollo, muy friolentos, generalmente muy tímidos, ya cuestión a nivel de personalidad, apocados, lentos, aunque son inteligentes, pero normalmente con mucha falta de confianza en sí mismos.
La calcárea fosfórica también excelente medicamento. Este medicamento me gusta mucho porque es un medicamento del desarrollo. Este medicamento funciona muy bien en las amigdalitis crónicas e inclusive se puede utilizar al inicio de los padecimientos de faringoamigdalitis, puede ser agudo, ¿sí? Al inicio para evitar que evolucione y se desarrolle la patología. Es un buen medicamento, es también típico de los niños, es medicamento del desarrollo, entonces nos cubre perfectamente toda la patología pediátrica a nivel respiratorio. Al igual que las demás calcáreas, bueno, friolento como yo soy, ¿verdad? A nivel de vías respiratorias bajas, tenemos al nivel de la tráquea hay un padecimiento que se llama falso Krupp, muy común en pediatría y que a veces normalmente requiere un tratamiento en urgencias, pero podemos tratarlo en casa mientras no tengamos signos de insuficiencia respiratoria. Es un medicamento, aquí vamos a utilizar todos aquellos medicamentos que actúan a nivel de lo que es cartílago, como es brionía, uno de los principales medicamentos, en lo que llaman el falso Krupp, que es una laringitis o una laringotraqueitis principalmente, ¿eh? Aquí la disfonía es el síntoma cardinal y puede haber o no secreción, tos, secreción purulenta, secreción perruna y puede llegar inclusive a la insuficiencia respiratoria. Entonces, brionía es uno de los principales medicamentos para contrarrestar este padecimiento. Otro medicamento es el cáustico, que ya todos lo conocemos, gran acción a nivel de laringe para evitar también que empiece a progresar, ¿sí? Entonces, siempre vuelvo a repetir, la afonía va a ser lo que nos va a dar la pauta en este tipo de padecimientos. Generalmente se puede utilizar en niños hablan mucho, que gritan mucho, que lloran mucho y como consecuencia de eso en un ambiente frío y al estar haciendo mucho esfuerzo por la voz se puede inflamar la laringe y acá hay que recordar que los niños tienen una epiglotis muy chiquita y es muy peligroso que se inflame porque se puede obstruir muy fácilmente. Entonces, podemos utilizar el cáustico en este fósforo, que es el siguiente medicamento también. Tiene una gran acción a nivel de cartílago. De hecho, se le considera uno de los principales medicamentos para la neumonía en niños, que más adelante vamos a ver para padecimientos respiratorios bajos. Entonces, este nos va a servir para la laringotraqueitis, falso Krupp o verdadero Krupp, que realmente le digo ya no hemos visto lo que es la difteria y la laringotraqueobronquitis o inclusive neumonía. Bueno, las carinas es esa que aparece en el círculo, esa bifurcación, se le llama carina, la carina traqueal y el medicamento específico para carina traqueal es espongia. Espongia, de hecho, es nuestro medicamento clave para todas las afecciones de la laringe y la tráquea, ¿sí? Acuérdense, la tos perruna, como serruchar en madera, típica de la inflamación de la laringe. Cuando hay laringitis hay inflamación, va a haber disfonía o ronquera, para que me entiendan, ¿sí? Cuando aparte se inflama la tráquea, vamos a tener aparte que está ronco una tos seca, hueca, perruna. Y si aparte se inflaman los bronquios, entonces va a haber disfonía, tos traqueal, perruna y va a haber debilidad o insuficiencia respiratoria. Entonces, por eso el padecimiento se llama laringotraqueobronquitis y el medicamento de elección es, aparte de los que les mencioné, este sería como el medicamento más específico, así como el genio medicamentoso de la laringotraqueobronquitis. Y ya en padecimientos de bronquitis en general, pues tenemos otra vez brionía, que es un medicamento que cubre todo lo que es el aparato respiratorio bajo, ¿sí? Tanto a nivel de pulmones como de pleura. Hay que recordar que es el medicamento de la cerosa, sí es el medicamento específico para, sobre todo cuando el padecimiento respiratorio se acompaña de derrame pleural, ¿sí? Arsénico, nuestro medicamento específico para todos los broncoespasmos, ¿sí? Asmas bronquiales, bronquitis, bronconeumonías, en fin, es específico
con su clásica grabación en la mañana, perdón, a las 3 de la mañana, acompañado de ansiedad, de miedo y todos los síntomas mentales que ya conocemos de arsénico. Lo mismo fósforo les mencionaba, que es el medicamento de la neumonía específico también, es un medicamento específico y que también habíamos mencionado que tenía gran acción a nivel de la tráquea también, ¿verdad? Pulsatilla, también medicamento específico para trastornos respiratorios bajos. Aquí va a haber también para el asma, sobre todo. Pulsatilla se relaciona mucho en pediatría porque es un medicamento que cubre muchos padecimientos de orden pediátrico, ¿sí? Como el sarampión, como la varicela, todo ese tipo de padecimientos que se dan en la niñez y que generalmente se complican con afecciones respiratorias un poquito más fuertes, más graves, inclusive neumonía. Ahí sería la indicación de este medicamento. El antimonium tartárico, que ya lo conocemos todos como el medicamento específico también para cualquier tipo de padecimiento de orden respiratorio bajo, pero con su gran modalidad, que a veces la pasamos por alto, ¿sí? Que es la agravación por el calor y la mejoría por el frío. Y casi nadie se fija en ese detalle. Fíjense, de repente muchos dicen, pues que olvidan antimonium tartárico, que dice que para estados de asfixia por inmersión o por enfermedad, pero no hay mejoría, porque a veces no nos fijamos que la mejoría de este medicamento se da por el aire frío, que es algo realmente paradójico, ¿eh? Normalmente lo común y lo normal es que los padecimientos respiratorios se mejoren con lo calientito y no con lo frío. Entonces a veces pasamos por altos, es como alguien sepa que mejora al aire libre y agrava en una habitación caliente. Entonces, por eso a veces no obtenemos los resultados adecuados porque nos olvidamos de las modalidades que puede ser que es lo que determina la elección de un medicamento a otro. Ipecacuana también, padecimientos respiratorios acompañados de muchas flemas, tantas que obligan al niño a vomitar constantemente las flemas y se puede utilizar en bronquitis, neumonías, etcétera, pero siempre con el síntoma clave que es la abundancia de secreciones que hacen que el niño las vomite, ¿sí? Bueno, con esto terminamos lo respiratorio, pasamos a lo digestivo. Lo digestivo vamos a abarcar principalmente lo que son padecimientos de diarreas y estreñimiento, ¿sí? Básicamente, las diarreas, las de mercurio, son específicamente para diarreas disentéricas. Siempre las diarreas de mercurio van a ir acompañadas de moco y sangre. Esa es la gran característica, ¿sí? Que es una diarrea disentérica. Pueden ir inclusive, siempre va a haber moco y sangre con o sin excremento. Entonces, hablamos de una disentería amibiana, una disentería bacteriana, en el que el paciente, es que dejó el pañal, parece que es de la nariz, moco con rayas de sangre. Estas son las de mercurio, ¿sí? Las de podofilium son diarreas de todo tipo. Es como el genio medicamentoso las diarreas, ¿sí? Aquí vamos a dar, sobre todo dice aquellas que inician en la madrugada y que pueden ser por cualquier causa y de cualquier índole, diarreas bacterianas, virales, alimenticias, emocionales, lo que ustedes quieran y vivir, ¿sí? Entonces, es el medicamento específico para lo que son las diarreas. Después tenemos arsénicum. Esta es una característica de estas diarreas que son muy fétidas, generalmente ocasionadas por comer alimentos echados a perder, especialmente la carne, ¿sí? Las mentadas toxinas, es que son las toxinas de algún alimento, específicamente proteico, como son las carnes, que producen las diarreas bacterianas. Entonces, un medicamento para diarreas bacterianas específicamente. Tenemos las de China. China es una diarreas generalmente dientéricas. El dientéricos quiere decir con muchos trozos de alimentos sin digerir, ¿sí? Generalmente son diarreas ocasionadas por comer frutas, ¿sí? De color claro, amarillentas o inclusive verdes. Ese es el medicamento para el día que se comió unos mangos y le dio diarrea, ¿no? ¿Verdad? O comió pepinos y le dio diarrea. Es para como diarreas así
por intolerancia a algunos frutos y verduras, no nada más frutos. Inclusive también nos sirve para diarreas por parásitos, como se menciona aquí, por oxiuros, que es una especie de parásitos, pero principalmente las tenemos determinadas por la alimentación que les mencioné. Y la gran característica de China es que siempre va a haber una gran distensión abdominal, ¿sí? Como en todas las diarreas, con mucho borborismos, con dolor, espasmos, cólicos y todo, pero en China vamos a ver una distensión abdominal completa y muy grande, y sobre todo de todo el abdomen. Después tenemos las de natrum sulfuricum, las diarreas de natrum sulfuricum, generalmente muy verdes, claras, ¿sí? O pueden ser de color así amarillentas, muy ofensivas, generalmente ocasionada por frutas, harinas, verduras o inclusive por cualquier tipo de alimento, ¿sí? Aquí se menciona que es por harinas, por comer panes, por comer algunas frutas o verduras, al igual que China. La grabación muy característica de este medicamento es por la humedad en todas sus formas. De hecho, es lo que más que nada le da la pauta a la selección del medicamento, la grabación por humedad. O sea, de este tiempo ahorita que estamos iniciando en lluvias y que se comen algunas frutas, acuérdense, de hecho que dicen que es el medicamento específico para la canícula, ¿sí? ¿Sí? Así más fácilmente. Tenemos las diarreas de aloe, muy líquidas, explosivas, ¿sí? Esas que son muy difíciles de contener, del esfínter, sobre todo, normalmente corresponden a diarreas por rotavirus, este tipo de diarreas. Hay una pérdida de control. El paciente no siente la seguridad de poder controlar el esfínter y generalmente terminan ensuciándose. Esas muy las típicas diarreas de aloe. Pueden ser por muchas causas, ¿sí? Dice que por beber, inclusive por frutas, por beber cerveza, pero puede ser por cualquier causa, ¿verdad? Algún alimento o algún virus que haya por ahí adquirido. La diatusa sinapium, típica del bebé, sobre todo en aquellos niños que tienen intolerancia a la leche, ¿sí? Es el medicamento de elección. Diatusa sinapium es específico para la pediatría en aquellos niños que no les cae la leche. Hay un medicamento que se llama natrum fosforicum, que no está aquí, pero ahorita me llega a la mente, que es considerado un medicamento que se puede utilizar, aunque es, pues, ahora sí que es un poquito riesgoso porque no es lo mismo intolerancia que alergia, ¿sí? Es un proceso alérgico, puede terminar hasta matando a un paciente. Proceso de intolerancia, pues no pasa que le pegue una chorrera buena y con eso pues se le quite, ¿verdad? Que es natrum fosforicum, que se menciona que es un medicamento para aquellos niños que tienen intolerancia al huevo y a la leche. Pero digo, vuelvo a repetir, es muy difícil. Si de por sí tienen algún pacientito que ya haya demostrado una alergia, lo que es una alergia, ¿sí? A la leche, pues hay que andarse con cuidado, ¿sabes? Sí, no, no porque dijo el maestro que el natron fosfórico, no. Hay que hacer primero pruebas, ¿sí? A nivel con, no sé, con un alergólogo, a ver si de veras qué tanta es la reacción alérgica a esa proteína, que es la caseína. Bueno, luego tenemos las diarreas de Nux vomica, generalmente por grandes comelitones, por bebidas alcohólicas, por muchos condimentos, pero sobre todo por comer bastante o demás, ¿verdad? Esa es la diarrea típica de cuando vamos por ahí a una fiesta o algunas vacaciones y nos ponen la comida tan deliciosa que agarra uno de todo y ya aunque esté uno lleno le sigue uno, ¿verdad? Porque a veces la acomodan tan sabrosa que come siempre uno de más y a los 2, 3 días ya andamos en nux vomica. Las diarreas de chamomila, típica de los niños, ¿sí? Con olor a huevos podridos, muy fétidas, acuosas, verdes, típicas de este medicamento, como si parecieran espinacas por cualquier causa, ¿sí? Y sobre todo, dice niños, sobre todo durante la dentición o por berrinches, ¿sí? A un coraje y le dio una diarrea. Esas son las típicas. De hecho, chamomila es el primer medicamento en el que pensamos
cuando son las primeras diarreas del niño. Inclusive este medicamento Podofilium y chamomila también se utilizan en niños que tienen, al igual que Atusa, intolerancia a la leche. Hablamos del estreñimiento. El estreñimiento en niños, ¿sí? Que es pues, un problema muy frecuente, ¿sí? A veces porque no le cae la leche, a veces porque el peristaltismo está alterado, pues siempre cuando nace un niñito, siempre nace con un montón de cositas que hay que, y tiene que ir poco a poco, desarrollando o madurando esos órganos. Entonces, este es un motivo de consulta muy frecuente. Brionía es uno de los medicamentos muy más, que mejores resultados nos ofrecen para el estreñimiento, dice, para constipación con heces muy difíciles y muy grandes, con una inactividad rectal, sobre todo en la mañana, después de levantarse, dice, ya sea por fruta, por el menor desarrollo alimenticio, como puede ser algún tipo de leche, algún tipo de alimento que no le cae, ¿sí? Con la grabación acuérdense siempre por el movimiento en la noche, después de alguna supresión, mejorando por el reposo. Entonces, es un medicamento que te da muy buenos resultados, ¿sí? A veces todos pensamos en opio, en alúmina, que creo que por ahí enseguida vienen, pero brionía hay que tomarlo en cuenta. Nux vomica, excelente también este medicamento, Nux vomica, para los niños, así como lo oyen, en pediatría se utiliza también mucho, sobre todo por el abuso de laxantes o purgantes en ese niño que le estuvieron dando, esas calillitas que le ponen, que a veces pues no son muy recomendables, sí tienen su indicación, pero con muy limitada acción y sobre todo en tiempo. Entonces no tenemos que abusar de ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, en los niños, sobre todo en alimentos, cuando se les dan alimentos que todavía no están en condiciones de poder digerir, de repente tenemos así algunas mamás muy modernas, muy avanzadas en su tiempo, no sé cómo llamarles, y de repente vemos que tiene un niñito como de 1 año y ya está comiendo cosas que tú dices, ay, hijo, esa niña no todavía ni como yo eso, pero ya el niño se lo están dando. Y eso se debe a este tipo de estreñimiento, obviamente, y caerían en estas situaciones de este medicamento. Alúmina, como ya todos lo conocemos también, en el que hay una parálisis, una inactividad básicamente del esfínter, del colon, pues hay una gran acumulación de heces inclusive, el niño se obstruye por completo. Es una constipación tanto en bebés que se alimentan con leche de vaca, sobre todo, y es el medicamento que generalmente más utilizamos cuando el niño está en un proceso de estreñimiento hasta que se le busca, hasta que está dando con diferentes marcas de lácteos, de leche, si es que la mamá no está lactando, hasta que da con el que más o menos le puede tolerar, ¿sí? Inclusive también la alúmina y opio y todos estos demás medicamentos se pueden utilizar aunque la mamá esté lactando y el niño aún ni la leche materna la pueda digerir adecuadamente. Alumen, que es primo hermano, ¿sí? También de alúmina, también tiene las mismas características muy parecidas al opio y al plomo. Todos estos medicamentos son medicamentos en el que hay un enlentecimiento de los órganos. Y pues obviamente el intestino, el colon, no es la excepción, ¿sí? Entonces, también aquí tenemos que estar pendientes, sobre todo ya en niñitos más grandes que inclusive pueden producirles hemorroides que por los grandes esfuerzos pueden llegar a sangrar y a doler. Opium, pues bueno, que es el medicamento por excelencia, el medicamento en el que está más apático, así que más lento y con menos peristaltismo del colon, del intestino. Entonces sería como el medicamento así ya una vez que hayamos utilizado los demás y nos quede como un recurso, pues utilizarlo, ¿verdad? No nada más, también hay otros medicamentos que aunque no están aquí, también nos pueden funcionar, como la Nux Moschata, que también gran característica de estos medicamentos es que los pacientitos tienen un gran resequedor en sus mucosas y obviamente el esfínter anal no la excepción, ¿sí?
Curiosamente también es el medicamento para aquellos niños que les da diarrea por sustos. ¿Verdad? Qué paradójico es esto, ¿no? No es para el estreñimiento y sin embargo puede producir diarrea en niños que, perdón, se puede, para aquellos niños que se asustaron y que les dio encopresis, también se puede utilizar. Aquí en este medicamento hay una constipación tan reacia que inclusive el paciente se ve que el niño hace grandes esfuerzos y se ve como que las heces van saliendo y en el momento en que le afloja otra vez las heces se vuelven a introducir al recto, ¿sí? Inclusive a veces hay que ayudar al niñito ahí manualmente. Bueno, ya por último, para terminar y completar pues todo lo que habíamos preparado, vamos a ver lo que son los padecimientos cardíacos en niños, en pediatría. Generalmente los padecimientos cardíacos que se dan en pediatría, la mayoría son de orden congénito, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nacen con ellos, ¿sí? La gran mayoría. Generalmente se dividen en padecimientos de orden de vasos sanguíneos, de músculo cardíaco, de cierre de válvulas o no desarrollo de válvulas, de alteraciones en las paredes del corazón, que a veces se cierran, a veces se abren de más, a veces no abren como debe ser. Y generalmente se clasifican en cianóticas y no cianóticas. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente los padecimientos de orden congénito, ni hay un montón de padecimientos así de nombres, no se los digo porque pues aquí se nos va toda la tarde, pero son aquellos, los cianóticos son aquellos padecimientos más graves en el que inclusive se manifiestan a los primeros días de vida, el primer mes, en el que el paciente niñito se pone cianótico porque inclusive respira muy rápido. A la hora de que está amamantando, siente que se ahoga y con cualquier esfuercito, cualquier llanto, el paciente empieza a tener dificultades respiratorias o de oxigenación. ¿Sí? Ya los otros, los no cianóticos, que son padecimientos también de malformaciones, pero que generalmente se pueden pasar durante los primeros años asintomáticos y se pueden manifestar ya en una edad un poquito más grande, ¿sí? Sobre todo, en todo va casi siempre como todos los padecimientos cardíacos, se van a manifestar cuando hay ejercicio, ¿verdad? Ahora, cuando hay requerimientos de oxígeno más, que el niño empieza a correr y se cansa, que hace un esfuerzo y se cansa, que hace un esfuerzo se desmaya, y que son ya como los puntos de alerta. Aquí, bueno, lo voy a llevar al doctor y es cuando ya le descubre ese tipo de malformación a nivel cardíaco. Algunas se logran corregir por sí solas, conforme va madurando el paciente, va creciendo el paciente, van madurando los órganos y se van corrigiendo y otras no, otras tendrán que ser susceptibles de entrar a quirófano y a veces hasta 2, 3 veces tendrán que operarse para ir recuperando esa función adecuada. Y otras pues serán muy ya inclusive lesiones que no son compatibles con la vida, ¿verdad? Generalmente ese tipo de pacientes que tienen lesiones no compatibles con la vida, bueno, pues lo único que queda es tratarlos con prostaglandinas, ¿verdad? Lo único que más o menos para poderlos mantener un poquito ahí con vida. Pero bueno, no vamos a entrar ya en esos terrenos porque no, pues está bien que los conozcan, pero mejor lo que nos atañe es darle tratamientos homeopáticos. Adonis vernalis es un medicamento que vamos a utilizar para todas las malformaciones o alteraciones de las válvulas, ¿sí? Tanto la aórtica como la pulmonar, la tricuspidia, la mitral, en fin. Todo tipo de padecimiento, lo que le llaman los soplos cardíacos, lesiones valvulares. Adonis vernalis es como nuestro medicamento, genio medicamentoso en homeopatía, para tratar de corregir eso o ayudar a que el paciente empiece a madurar o termine la formación de esas cosas, válvulas que quedaron incompletas o evitar que se sigan alterando. Es el medicamento de elección. Todos los demás, amillenum nitrosum, generalmente es un medicamento que utilizamos también en trastornos del corazón. Aquí lo curioso de este medicamento es que sirve también para aquellos padecimientos en el que hay obstrucciones
¿sí? Por malformaciones, inclusive se utiliza en niños con hipertensión arterial, fíjense. De hecho, es de los medicamentos que más se utilizan en niños con hipertensión arterial. Generalmente la hipertensión y arterial en niños se da como consecuencia de algún problema de tipo renal, de tipo cardíaco, ¿verdad? Alguna malformación, o alguna alteración de tipo hormonal. Es generalmente donde se presentan este tipo de hipertensiones en niños, pero también existe la hipertensión primaria en niños, ¿sí? El aspidosperma quebracho también se utiliza en problemas de válvulas y sobre todo en aquellos padecimientos en los que se ven afectadas malformaciones en las arterias o venas pulmonares, que son las que mandan la sangre al pulmón a que se oxigene y que por alguna razón hay una malformación de vasos sanguíneos y no llegan al lugar donde deberían de llegar, de tal manera que llegan al corazón entre sangre, una sangre que todavía no está muy bien purificada y otra que sí está bien purificada, y aún así el corazón la bombea y por consiguiente el organismo no recibe la oxigenación adecuada. Entonces, siempre que veamos así malformaciones o que nos detecten malformaciones de tipo vascular, a nivel sobre todo de las arterias pulmonares o venas pulmonares, perdón, que son las que regresan la sangre al corazón, hay que pensar en este medicamento y obviamente por la formación de trombos que se van formando, ¿verdad? El labrum metálico, también cardiopatías de todo tipo, ¿sí? Puede ser también por infecciones, en los niños hay mucho. De hecho, el labrum metálico lo utilizamos en pediatría, sobre todo en problemas infecciosos del corazón en pediatría, como es una miocarditis, una endocarditis, que puede ser por alguna infección en la garganta, en algún otro lado, que por alguna razón la bacteria migra hacia el músculo cardíaco y hace una infección ahí, ¿sí? Varita carbónica también, bueno, medicamento obviamente del desarrollo también con alteraciones. Aquí también para la hipertensión arterial en niños, en los aneurismas, o sea, sobre todo para fortalecer las paredes de los vasos sanguíneos, al igual que calcárea flórica, podemos utilizar varita carbónica en aquellos pacientes que se les ha detectado algún aneurisma de nacimiento. Y tenemos también ya el trío de los medicamentos cardíacos, ¿verdad? Que es Cactus grandiflorus, que Cactus grandiflorus cubre cualquier tipo de padecimiento cardíaco, ya sea orgánico o sea funcional, ¿sí? Es como junto con Crataegus, que creo que vienen enseguida, son los medicamentos más, los genios medicamentosos de todos los padecimientos cardíacos, porque nos sirven tanto para problemas valvulares, problemas vasculares, problemas de malformaciones, problemas de ritmo inclusive, ¿sí? Y con hipertrofias infecciosas de todo tipo, ¿sí? Entonces, es un medicamento como, a ver, podríamos hablarlo como de amplio espectro, ¿sí? Lo mismo que este mismo, que es Crataegus oxicante. Inclusive este medicamento se puede utilizar a veces en tintura, aunque pues ya en el concepto de tintura pues ya sería considerado como algo de herbolario, ¿verdad? Pero lo pueden utilizar en dilución homeopática, ¿sí? Para que no se metan en otras cosas, o si saben pues de herbolario, bueno, pues ustedes gusten. Pero bueno, pues aquí se supone que no estamos hablando de homeopatía y es lo que yo les recomiendo, ¿sí? Igual que Digitalis, que es nuestro marcapasos homeopático, sobre todo es un medicamento que nos va a ayudar a resolver problemas de arritmias cardíacas y bradicardias, ¿sí? Problemas de asistolia, de hiposistolia, siempre el corazón haciendo mucho esfuerzo, latiendo muy pocas veces, y para aquellos pues, le llaman a este medicamento el marcapasos homeopático, ¿no? Entonces nos va a servir para regular esas arritmias o esa falta de ritmo cardíaco o esa falta de contracción cardíaca, ya sea por cuestiones funcionales o cuestiones de malformaciones. Bueno, por último, Spigelia, ¿sí? Que también es un medicamento que se utiliza
junto con Digitalis para arreglar problemas cardíacos de ritmo y también de orden funcional. Aquí la gran ventaja de Spigelia es que como Digitalis está enfocado a la bradicardia, en Spigelia está enfocada a las taquicardias. Medicamento que generalmente actúa más a nivel de taquicardias, mientras que Digitalis más en arritmias y bradicardias. Pero también Spigelia, aparte su campo de acción es tan amplio que también puede cubrir tanto trastornos funcionales como de orgánicos, como otras funciones, y así como para suplir las carencias cuando no son muy graves de algunas alteraciones congénitas. ¿Sí? Bueno, y con eso damos por terminada la sesión de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Obviamente, pues sí, nos fuimos un poquito más rápido, tratando de hacer énfasis en los puntos más importantes de cada medicamento, con el fin de ver la mayor cantidad de medicamentos posibles, sino ver poquitos y pues, no sé, pienso que a lo mejor así es un poquito mejor en esta ocasión para que el conocimiento sea un poquito más amplio y ya conociendo ustedes algunas características de los medicamentos que utilizan, bueno, anotar los puntos básicos. De todas maneras, aunque nos fuimos rápido, pues ahí está la literatura para que la puedan detener o la materia médica, checarla para reforzar el conocimiento, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias. Pronto estaremos otra vez en el siguiente tema y pues nada más agradecer su atención. Muchas gracias. Adelante, Roberto. Pues muchas gracias, maestro. Como siempre, muy interesante su charla, su ponencia y sobre todo su experiencia. Y no tiene otra finalidad más de que incentivar a todos los asociados, a las personas interesadas en acrecentar con estas asesorías y de manera personal su acervo profesional. Objetivo fundamental de el Colegio de Licenciados en Homeopatía del Estado de Jalisco, Asociación Civil. Recuerden, este es un trabajo de equipo encabezado por la doctora Cruzelena Gómez Sandoval, ¿sí?, quien encabeza los esfuerzos de esta asociación de profesionales. Y no solo nos limitamos a esta comunidad del cole, que es nuestro objetivo fundamental, sino también a todas aquellas otras personas que estén interesados en esta terapéutica. ¿Algún comentario adicional, maestro Mario, sobre No, estas? pues nada más agradecer y pedirles que sigan las conferencias en video, y pues estamos preparando cada vez más, no nada más con las conferencias, sino por cuenta propia. Y aquí estamos, dándole, que no se olviden de nosotros. Ya está, maestro, seguramente que no. Bueno, pues a nombre de todo el comité del colegio, servidor Roberto Hernández, hemos tenido el gusto de presentarles esta información, sí, con mucho gusto, y les deseamos una excelente noche y un gran fin de semana, y estén pendientes de nuestras redes sociales. No se olviden activar la campanita de notificaciones para que en cuanto haya un material rápidamente reciban la notificación. Hasta pronto y que tengan excelente fin de semana. Hasta luego, maestro. Hasta luego.